Imaginemos por un segundo el siguiente escenario. Le entregamos al administrador del consorcio casi 11 millones de pesos para que maneje nuestro edificio durante todo un año. Una suma importantísima, claro. Enorme. Pero, escondida en la letra chica del contrato que nos da a firmar, hay una cláusula que dice básicamente esto. Puedo gastar esta plata contratando al pintor que yo quiera sin pedir otros presupuestos si considero que es muy capaz. Bastante conveniente para el administrador, digamos. Tal cual. Y sigue. Dice, si me sobra plata este mes, la puedo invertir en la bolsa de valores a ver si rinde. Y, para rematarla, si hay inflación, me autorizo a mí mismo a subirte las expensas todos los meses sin tener que convocar a una asamblea de vecinos. Bueno, a ver, si te presentan un contrato así en la vida real, lo despedís en el acto a ese administrador. Ni hablar. Lo echamos a los 5 minutos. Pero bueno, acá en Huerta Grande, ese contrato no es un caso hipotético. Es la Ordenanza 1638-2025. O sea, el presupuesto general de la municipalidad para el año 2026. Exactamente. Así que bienvenidos a este nuevo análisis a fondo para toda la comunidad de BEA Noticias, nuestro espacio digital, independiente y bien nuestro, acá en el Valle de Punilla. Hoy nuestra misión, aclaramos desde ya, no es pelearnos con la política. No, para nada. Sino simplemente agarrar la calculadora y traducir los números. Vamos a desglosar un documento técnico bastante denso para entender cómo se diseñaron las reglas del juego para administrar 10.934.188.000 pesos de los contribuyentes. Es un gusto estar compartiendo este espacio. Y, a ver, ese concepto que acabas de mencionar, el de las reglas del juego, es la clave para entender lo que vamos a desglosar hoy. Totalmente. Porque la visión tradicional, y a veces un poco ingenua te diría, nos dice que un presupuesto es solamente una planilla de ingresos y egresos. Claro, cuánta plata entra por tasas y cuánta sale para, no sé, pagar la luz de la plaza. Exacto, la contabilidad básica. Pero desde la perspectiva del análisis de políticas públicas, un presupuesto es el documento político más importante de un gobierno. Es una declaración de prioridades. Sí, te marca la cancha. Y fundamentalmente establece el marco de control. El hilo conductor que atraviesa toda esta ordenanza, y lo vamos a ir viendo artículo por artículo, es la tensión constante entre la discrecionalidad del Poder Ejecutivo, por un lado, y el control institucional por el otro, claro. Tal cual. Cuando leemos la letra chica, lo que estamos buscando es responder a una pregunta básica. ¿Cuánto poder de decisión unilateral se reserva el intendente frente a los mecanismos que deberían proteger la plata de los vecinos? Ese es el filtro perfecto para empezar a mirar esto. Discrecionalidad versus control. Y como todo presupuesto define cómo entra la plata, pero lo que más nos impacta en la calle, en el día a día, es cómo sale, me parece que lo mejor es arrancar por el mecanismo principal de gasto. Las contrataciones. Exacto, las contrataciones. Acá es donde la cosa se pone bien concreta. Hablamos de los artículos 5 y 55. A ver, el artículo 5 establece algo que parece razonable al principio. Fija un tope para las contrataciones directas. O sea, el límite para comprar a dedo. Claro. El límite de plata que el municipio puede gastar comprando algo o contratando un servicio sin la obligación de hacer un llamado a licitación pública, donde, digamos, compitan varias empresas. Ese tope quedó fijado en poco más de 98 millones de pesos. Para ser exactos, son 98.342.086 pesos. Sí, estamos hablando de casi el 1% del presupuesto total anual que se puede mover de un solo plumazo administrativo. Y fijar ese tope numérico es el mecanismo de control clásico, ¿eh? El límite existe para decir, bueno, hasta acá, el municipio tiene agilidad para comprar insumos diarios. Pero pasado este monto, necesitamos transparencia. Claro, que haya competencia y múltiples oferentes. Totalmente. El problema analítico surge, y acá está lo fascinante de este documento, cuando empezamos a leer las excepciones a la regla. Ahí aparece el artículo 55. Exacto. El artículo 55 es el que desarticula todo el control que acabamos de mencionar, porque establece una serie de situaciones donde el municipio tiene una vía libre para realizar contrataciones directas. Básicamente se saltan ese tope de los 98 millones. Así es. Algunas de las causales, suenan lógicas en la teoría, como la urgencia manifiesta. Obvio, si se cae un puente por una tormenta acá en Punilla, el Estado no te va a decir esperemos 3 meses a que termine una licitación para correr los escombros. No, claro, la urgencia es real.
Sin embargo, la redacción incluye otras excepciones mucho más amplias. Permite la contratación directa si una licitación quedó desierta 2 veces. Y esto es lo más problemático desde el punto de vista de la auditoría. Permite contratar directamente a artistas o especialistas de reconocida capacidad. Detengámonos un segundo ahí, porque esa frase sinceramente me hace mucho ruido. Reconocida capacidad. Es muy vaga. Volvamos a la analogía de nuestro consorcio vecinal. Es como si el administrador nos dijera, miren, no voy a pedir 3 presupuestos para arreglar los ascensores porque mi primo es un técnico de reconocida capacidad, así que le doy el contrato millonario a él y listo. Tal cual. ¿Y quién lo mide? Exacto. ¿Quién tiene el reconociómetro en la municipalidad? Porque lo que para una gestión es un especialista invaluable, para un auditor externo puede ser simplemente un amigo del poder. Sí, totalmente. Al cambiar un número frío y objetivo, como son los 98 millones, por una valoración completamente subjetiva, ¿no estamos rompiendo el sentido mismo de tener un límite de gasto? Has dado en el clavo con la palabra clave acá, que es subjetiva. En la administración pública, digamos, el mayor enemigo de la transparencia es justamente la subjetividad. Y sí, porque depende del humor del que firma. Exacto. Cuando una regla objetiva se reemplaza por el criterio personal de un funcionario, perdemos la seguridad jurídica y abrimos la puerta grande a la opacidad. ¿Cómo hace el Tribunal de Cuentas o un vecino cualquiera de Huerta Grande que pide un informe para auditar la reconocida capacidad de un consultor? Es imposible. No hay una métrica para eso. No se puede medir. Es un concepto abstracto metido a la fuerza en un documento que debería ser puramente matemático. Y esto nos lleva a un efecto dominó, ¿eh? A ver cómo es eso. Si el Ejecutivo tiene tantas herramientas legales para justificar una compra directa usando estas excepciones tan difusas, el incentivo para someterse a un proceso riguroso y transparente, como es una licitación, disminuye drásticamente. O sea, si tengo la llave maestra para abrir la puerta, sin hacer ruido, ¿para qué voy a tocar el timbre y esperar en la vereda a que me abran? Excelente analogía, es exactamente eso. Ahora, supongamos por un momento que la municipalidad decide hacer las cosas por el camino largo. Supongamos que dicen, esta obra es grande, vamos a llamar a licitación pública. Bueno, uno pensaría que ahí ya estamos en terreno seguro. Uno pensaría que sí. Hay pliegos, empresas presentando sobres cerrados, hay competencia a ver quién le cobra más barato a los vecinos de Huerta Grande. Sin embargo, si seguimos leyendo la ordenanza, nos topamos de frente con los artículos 24 y 36. ¿Ah, sí? Ahí la discrecionalidad vuelve a aparecer, pero con muchísima fuerza. Totalmente. El artículo 24 le permite a la administración municipal rechazar todas las ofertas y dejar sin efecto la licitación usando, y cito textual, facultades discrecionales. Y esto lo pueden hacer incluso antes de abrir los sobres. Así de simple. Y el artículo 36 le pone un moño a esto. Dice que la autoridad puede rechazar las propuestas si lo estima conveniente y subraya que los oferentes no tienen derecho a reclamo de ninguna naturaleza. Es un nivel de blindaje administrativo que resulta fascinante. Tenemos que desarmar cómo funciona esto en la realidad del mercado. Pero a ver, déjame ser de abogado del diablo un segundo. Me pongo del lado del intendente. ¿No es lógico que el municipio tenga una especie de freno de emergencia? A ver, desarrolla la idea. Imaginemos que llaman a licitación para pavimentar 10 cuadras. Se presentan 3 empresas, pero resulta que las 3 se cartelizaron, se pusieron de acuerdo por atrás y le están queriendo cobrar a la municipalidad el triple de lo que vale. ¿No necesita el Estado una herramienta legal para decir, señores, esto es un disparate, cancelo todo sin dar explicaciones para proteger la plata del pueblo? En los manuales de teoría del Estado te diría que sí. Ese es exactamente el argumento que se usa para justificar estas cláusulas, la famosa protección patrimonial. Suena bien en los papeles. Suena perfecto, pero cuando cruzamos esa teoría con la práctica de cómo funciona el mercado real de proveedores públicos, el resultado suele ser completamente contraproducente. ¿Por qué decís eso? Porque armar una propuesta para una licitación pública no es imprimir 2 hojitas y llevarlas en una carpeta. Claro, lleva trabajo. Muchísimo. Una constructora, por ejemplo, tiene que invertir cientos de miles de pesos y semanas de trabajo de ingenieros, contadores, comprar el pliego, armar el proyecto y, sobre todo, tienen que pagar pólizas de caución en los bancos para garantizar su oferta. Uy, claro, es un costo hundido gigante. Es un proceso carísimo.
Si vos sos un empresario serio, eficiente, mirás las reglas de juego de Huerta Grande y lees que, después de todo ese esfuerzo y esa plata que pusiste, el municipio puede simplemente usar su facultad discrecional para cancelar el proceso porque ya no le parece conveniente. ¿Y encima no podés ni chistar? Y encima te prohíben por ordenanza hacer cualquier tipo de reclamo para recuperar los gastos. Bueno, la decisión lógica como empresario es directamente no participar. Agarras tus carpetas y te vas a licitar a La Falda, a Villa Jardino o a cualquier lado que te dé garantías. Claro. Exacto. Se produce lo que en economía llamamos selección adversa. Las empresas competitivas y más transparentes se alejan del municipio porque el riesgo jurídico es altísimo. ¿Y quiénes terminan compitiendo entonces? Únicamente aquellos proveedores que están dispuestos a jugar en un entorno de reglas asimétricas, que muchas veces son los que ya tienen acuerdos previos o los que inflan muchísimo sus precios desde el principio para cubrir ese riesgo enorme de cancelación. O sea, intentando protegerse con un escudo tan grande, terminan encareciendo las obras y espantando a los que vienen a trabajar en serio. Es que destruyen la competencia genuina, tal cual. Brillante esa lectura. Bueno, hasta acá establecimos que el Ejecutivo tiene, digamos, un cheque en blanco con excepciones amplias para elegir a quién contratar, y un botón rojo sin consecuencias para cancelar procesos. Así es. Pero todo este poder de compra presupone que la caja del municipio tiene un límite, o sea, los famosos 10.900 millones de pesos. Ahora, ¿qué pasa cuando la realidad macroeconómica argentina choca contra ese límite? Acá llegamos al punto de inflexión. Claro. Acá es donde cambia por completo la naturaleza de esta ordenanza. Hablamos del artículo 62. Este artículo autoriza al intendente a incrementar el presupuesto mensual usando el índice de precios al consumidor, el famoso IPC, de la provincia de Córdoba. Este es probablemente el artículo que más altera el diseño institucional del gobierno local, ¿eh? Al incorporar el IPC de Córdoba para actualizar los montos todos los meses, estamos viendo cómo se crea un presupuesto de goma. Completamente elástico. Es como si volviéramos al bendito consorcio vecinal, y en vez de tener una asamblea anual para fijar las expensas entre todos, el administrador te manda un WhatsApp a fin de mes. Diciendo que subieron las cosas. Claro, te dice, vecinos, el IPC dio 5%, así que automáticamente el presupuesto del edificio acaba de subir un 5%, y me autorizo a gastar esa plata. Y nadie se sentó en una mesa a debatir si hace falta gastar más o si se puede recortar de otro lado. Esa analogía ilustra perfectamente lo que ocurre a nivel legislativo. A ver, ningún analista serio ignora que la inflación destruye cualquier planificación en Argentina. Sí, obvio, los precios suben, la desvalorización de la moneda es un hecho. Exacto. El debate acá no es si hay o no inflación. El debate es cómo reacciona el Estado democrático ante esa suba de precios. Claro, las formas importan. Muchísimo. Porque el diseño republicano básico te pide una separación de roles. El Departamento Ejecutivo propone y ejecuta el gasto, sí, pero el Consejo Deliberante es quien lo aprueba y lo controla. Ahí están sentados los representantes directos de los vecinos. Históricamente, si un municipio se quedaba sin partidas a mitad de año por la inflación, ¿qué pasaba? El intendente tenía que ir al Consejo Deliberante. Tenía que sentarse, abrir los libros, explicar por qué la plata no alcanzó y solicitar una ampliación presupuestaria. Eso generaba un debate público transparente sobre de dónde iban a salir esos fondos nuevos y en qué se iban a gastar. Obligaba a la política a dar explicaciones de frente a la comunidad, básicamente. Precisamente. Lo que hace este artículo 62 al automatizar el aumento mensual por decreto, basándose en un índice estadístico, es eludir por completo ese paso legislativo. Se saltan la charla. Esto se hace por la vía administrativa, digamos, en una oficina cerrada con una firma. El Consejo Deliberante cede voluntariamente su poder de control sobre cómo muta el presupuesto a lo largo del año. Básicamente se convierten en espectadores, le entregan el control remoto al Ejecutivo y se sientan a mirar la tele. Es una forma muy gráfica de verlo, pero sí. Y hablando de mirar cómo se mueve la plata, esto nos conecta con una de las partes que más me llamaron la atención de todo este documento. A ver, ¿a qué nos metemos ahora? Supongamos que, gracias a estas actualizaciones automáticas del IPC, o a que hubo una buena recaudación de tasas, la municipalidad se encuentra con un excedente temporal. Tienen plata fresca en la caja que todavía no necesitan usar para pagar sueldos o hacer asfalto. Un escenario ideal, digamos. Sí,
La lógica de cualquier vecino diría, bueno, guarden esa plata en la cuenta del banco oficial, bien cuidada, hasta que haya que pagar las cuentas. Pero la respuesta que dan los artículos 65 y 70 nos saca de la tranquilidad de las calles de Punilla y nos aterriza de un plumazo en el mercado financiero. La timba financiera. Exacto. El artículo 65 autoriza explícitamente a comprar moneda extranjera, divisas, títulos y valores mobiliarios que coticen en el mercado de valores. La justificación oficial es preservar el valor real de los ingresos. Y hay más. Sí. Por si fuera poco, el artículo 70 le suma que se pueden realizar operaciones de inversión en instrumentos bursátiles con liquidez. Es fuerte leer eso en un presupuesto municipal. Volviendo a nuestro pobre consorcio vecinal, es el equivalente a que la comisión del barrio, que viene juntando peso por peso, vendiendo rifas para comprar las chapas del techo que se llueve, decida agarrar esa plata y meterla en acciones de la bolsa para ver si le saca un rendimiento antes de ir a la ferretería. Es que es un cambio de paradigma profundo respecto a lo que significa administrar el Estado local, ¿eh? Totalmente. Cuando introducimos operaciones de inversión bursátil en el manejo de fondos públicos, estamos desvirtuando la naturaleza del ente. Un municipio es una organización diseñada para prestar servicios primarios ininterrumpidos. Recolección de basura, mantenimiento de calles, los dispensarios. Exacto. No es una entidad financiera, no es un fondo de inversión, un hedge fund de Wall Street buscando retornos rápidos en el mercado. Pero supongo que la defensa de ellos, si los tuviéramos acá sentados en el estudio, sería: che, la inflación nos come la plata parada. Necesitamos que ese dinero genere intereses para no perder poder adquisitivo. Y sí, cuidar la plata. Suena a que están siendo responsables con la caja. Es el argumento que siempre se esgrime: cuidar los ingresos. El problema central de ese argumento es que ignora por completo la asimetría del riesgo. A ver, explícanos eso de la asimetría del riesgo. Cuando se compra un título en la bolsa o se ingresa en un fondo bursátil, incluso esos que dicen tener liquidez, o sea que los puedes vender rápido para tener el efectivo, siempre hay un riesgo de mercado inherente. Los valores fluctúan. Suben y bajan, obvio. Pueden subir, pero también pueden bajar de manera abrupta por factores globales que un intendente de Huerta Grande no puede controlar, digamos. ¿Qué pasa si el mercado sufre una corrección fuerte justo en la semana en que el municipio necesita liquidar esos títulos para pagarle a los proveedores del hospital? Claro, no les podés decir a los proveedores, che, banquen que cayeron las acciones de tecnología en Nueva York. Exacto. Y la pérdida de capital en esas operaciones no es un simple número en rojo en una pantallita. Es menos asfalto, es menos insumos médicos, menos servicios para la gente. Estás arriesgando lo esencial. Transferir el riesgo especulativo del mercado financiero a las arcas de una ciudad excede por completo el mandato administrativo tradicional. Si de verdad quieres proteger el capital de la inflación, hay herramientas institucionales conservadoras. Los plazos fijos en bancos públicos, por ejemplo. Exactamente. Instrumentos que no exponen el capital inicial al vaivén y al estrés de la bolsa de valores. Clarísimo. Es jugar con plata ajena en un casino donde las reglas las pone otro. Pero bueno, bajemos un poco de las pantallas de Wall Street y vayamos a la realidad contable más básica y pesada de cualquier administración en el mundo: los salarios. El rubro de personal, que siempre se lleva gran parte de la torta. Sí, cuando revisamos las planillas de egresos, uno busca entender cómo se reparte internamente esos 11,000 millones entre la gente que hace funcionar la municipalidad. Y acá, los números cuentan una historia muy, pero muy particular. A ver los datos. Por un lado, tenemos la partida de sueldos básicos del personal permanente. Ese ítem suma en total unos 1,293,240,000 pesos. Hasta ahí es un número esperable, un básico. Claro. Pero el ojo se desvía al renglón inmediatamente inferior, la partida denominada adicionales y suplementos. Y acá agárrate, porque asciende a la exorbitante suma de 832,670,000 pesos. ¡Wow! Es un montón. Y si empezamos a raspar un poco más la olla para ver el detalle de esos suplementos, encontramos partidas muy específicas. Por ejemplo, 56,180,000 pesos destinados a gastos de representación de autoridades superiores. E incluso aparece una línea genérica, casi como un cajón desastre, etiquetada como otros suplementos, por 750,000 pesos. Otros suplementos, así, sin más explicación. Sin explicación. Saquemos la calculadora.
Los suplementos y adicionales representan prácticamente el 64% del valor total de los sueldos básicos. ¿Qué lectura estructural se hace de esta desproporción tan grande? La lectura principal y la más preocupante, te diría, es que estamos ante una estructura salarial altamente opaca y discrecional. Otra vez la palabrita, discrecionalidad. Siempre vuelve. En el análisis de las finanzas públicas, la relación entre el salario básico y los componentes adicionales es un indicador súper crítico de la calidad institucional. A ver, expliquemos cómo funciona esto en la práctica. Dale. El sueldo básico es transparente. Está anclado a una grilla salarial o un escalafón oficial que todos pueden ver y consultar. Además, es sobre ese salario básico que se calculan los aportes jubilatorios, las obras sociales, los aguinaldos. Es la plata en blanco segura, digamos, un derecho del trabajador. Totalmente previsible. Pero los adicionales y suplementos, por su propia naturaleza jurídica en el Estado, suelen tener un nivel altísimo de discrecionalidad por parte del Ejecutivo. O sea, el intendente o los secretarios de turno deciden a dedo a quién le dan ese plus y a quién lo dejan afuera. Tienen mucho margen para decidir quién lo cobra, de cuánto es el monto y, lo más grave, tienen la potestad de quitártelo sin darte mayores explicaciones. Claro, te lo sacan y no puedes reclamar. Históricamente, cuando en un municipio vemos que los complementos salariales casi igualan al salario de base y un 64% es una locura de alto, esto suele responder a dos fenómenos. ¿Cuáles serían? El primero es la intención pura y dura de evadir cargas sociales, ya que muchos de estos suplementos figuran como sumas no remunerativas, básicamente plata en negro legalizada. Claro, te pagan pero no te aporta a la jubilación. ¿Y el segundo fenómeno? El segundo es mucho más complejo políticamente. Se utilizan estos montos como una herramienta de disciplinamiento y lealtad interna. Te tienen agarrado. Totalmente. Si la mitad de lo que te llevas a tu casa a fin de mes para darle de comer a tu familia depende de un suplemento que tu jefe político te puede sacar si te quejas o si no mostras adhesión a la gestión, bueno, el salario deja de ser una compensación por tu trabajo. Y se convierte en un mecanismo de control político. Exactamente. Y cuando a esto le sumamos esas partidas que mencionaste, bajo etiquetas tan vagas como otros suplementos, se vuelve administrativamente imposible rastrear hacia dónde y hacia quiénes fluyen esos millones de pesos de los contribuyentes. Es plata de los vecinos de Punilla, que en vez de estar mapeada al centavo de forma transparente, termina en una nebulosa contable, sujeta al humor del funcionario que se levantó ese día. Es tal cual lo describís. Bueno, hemos hecho un recorrido bastante intenso por la Ordenanza 16.308/2025. Vimos que se habilitan millones para compras directas basándose en una reconocida capacidad totalmente subjetiva. Sí, el famoso reconociómetro. Exacto. Vimos que el municipio se guarda la carta de rechazar licitaciones enteras porque ya no les parecen convenientes y dejan a las empresas sin derecho al pataleo. Analizamos cómo el presupuesto se infla mes a mes por decreto, atado a la inflación de Córdoba, dejando al Consejo Deliberante pintado en la pared. Sí, como espectadores. Explicamos el riesgo enorme de agarrar la plata de las tasas y ponerla a flotar en la bolsa de valores. Y terminamos desarmando esta planilla de sueldos donde los suplementos opacos son casi tan grandes como los salarios en blanco. Llegado a este punto final, quiero hacer una aclaración conceptual muy importante para todos los vecinos que nos acompañan en la audiencia de BA Noticias. Es fundamental aclarar esto, sí. Nuestro rol en este espacio, gente, no es juzgar la política partidaria detrás de ese documento. No les vamos a decir a ustedes qué pensar sobre la gestión actual. Para nada. Nuestro único objetivo hoy fue agarrar la calculadora, abrir la ordenanza y leer en voz alta la matemática del presupuesto. Y bueno, esa matemática nos dice que, estructuralmente, se prioriza la máxima flexibilidad y discrecionalidad del Ejecutivo por encima de los controles del Consejo y la previsibilidad institucional. Si ese modelo de gestión concentrada es bueno o malo para el futuro de Huerta Grande, esa es la gran charla que deben dar los vecinos y los votantes en los barrios. Y para sumar a esa charla vecinal que propones, me gustaría dejar una última reflexión flotando, ¿eh? Una paradoja si se quiere. Te escuchamos. La palabra presupuesto, desde su etimología misma, significa presuponer. Significa sentarse hoy a planificar el futuro de una comunidad, trazando reglas estrictas, reglas claras y previsibles para evitar sorpresas a mitad de camino. Lógico, uno planifica para saber dónde está parado. Exacto.
Sin embargo, si la propia ordenanza que debe marcar esos límites estructurales ya incluye desde la página 1 todas las válvulas de escape necesarias para saltearse el control de los concejales, para alterar los montos mes a mes, para sortear licitaciones y hasta para jugar con los fondos en la bolsa, ¿Qué nos queda entonces? la pregunta es esa: ¿estamos analizando realmente un presupuesto planificado o simplemente estamos leyendo un cheque en blanco envuelto en un lenguaje contable muy sofisticado? Esa es la pregunta sobre la calidad de nuestras instituciones que queda abierta. Qué tremendo interrogante para dejar sobre la mesa. Un cheque en blanco con lenguaje contable. Es un llamado ineludible a mantener los ojos bien abiertos. Bueno, nos vamos despidiendo por hoy. Agradecemos a cada uno de ustedes por sumarse a esta charla, por los mates compartidos a la distancia y por el interés genuino en entender los engranajes que mueven nuestra región. Sigan informándose con Vea Noticias, sigan de cerca lo que pasa en Huerta Grande y en todo el hermoso Valle de Punilla. Siempre con espíritu crítico y preguntando el porqué de las cosas. Nos encontramos en el próximo Análisis a Fondo.